Buenos días a todos los presentes. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra sociedad, y esta es la influencia en el contexto educativo de los niños y niñas que tienen la condición del trastorno del espectro autista en Colombia. Bueno, las compañeras que llevarán esta exposición son Esther Castelar, Adriana Muñoz, María José Herrera y mi persona, Carol Cuadrado. Primero comenzará nuestra compañera Esther Castelar. Adelante, Esther. Muy buenos días a todos. Hoy nos place el gran privilegio de compartir nuestro tema, y es la influencia en el contexto educativo de los niños y niñas que tienen la condición del trastorno del espectro autista en Colombia. Ahora, la influencia que tiene este espectro a nivel educativo, en el contexto educativo, es muy fuerte. Las implementaciones de las políticas públicas hoy en día abren paso a la inclusión a los niños que padecen este trastorno, en donde no solamente se vincula a un sujeto, sino que se está tratando de vincular a toda la sociedad, donde los entes deben garantizar la vivencia, los derechos a estos ciudadanos. Es por ello que a partir de estrategias se ha permitido la inclusión social en instituciones educativas, procesos que se ha venido implementando hace algunos años en nuestro país, en Colombia. Este método es un método esencial para el derecho a la educación. Ahora queremos dar paso a qué es el autismo, qué significado tiene o cómo es definido el autismo. Y según el Instituto Nacional Infantil y Desarrollo Humano, define este trastorno como una afección neurológica que se comienza a evidenciar desde temprana edad hasta la muerte del individuo. Este trastorno no tiene una causa certera. Simplemente se ven involucrados algunas variables, algunos factores. En este caso se podrían llamar los factores ambientales o los factores congénitos. No se ha encontrado como una causa para decir por esto se da el autismo, sino que se ven factores, así como mencionamos hace rato. Ahora, las afectaciones que conllevan este espectro se ven evidenciadas en el comportamiento de los niños al momento de tener un acercamiento a la sociedad o a su entorno, al momento de que él o ella interactúa con su entorno, en la forma en cómo él percibe o cómo ella percibe su alrededor. También se ve la alteración del lenguaje, que algunos quizás a sus primeros años no desarrollan un lenguaje fluido, un lenguaje donde comienzan a expresarse, sino que hacen otro tipo de movimientos para que puedan ser entendidos. También estos chicos tienen comportamientos impulsivos y repetitivos, tienen dificultad para adaptarse o desenvolverse en su entorno, pero también hallamos que la severidad de esta afectación puede variar en las personas. Puede que en un chico o una chica se presente con mucha más severidad que en otros. Ahora, es interesante la incidencia del autismo en la población mundial. Encontramos que el autismo es un síndrome que se presenta en 1 de cada 68 niños a nivel mundial, pero indagando encontramos que en Colombia no hay un registro certero que evidencie o que muestre cuántos niños padecen con este espectro. Nosotras indagamos y efectivamente no se encontró un porcentaje certero. Ahora, queremos abordar un tema que es muchísimo más interesante, y es la educación como derecho. Si bien es cierto, la Constitución Política de Colombia en el artículo 67 manifiesta que la educación es un derecho fundamental. Por ende, este derecho no debe ser vulnerado, ¿verdad? Y nos da a entender que no debe ni debería existir límites o excepciones a estos chicos que padecen este trastorno. El derecho a la educación debe ser un derecho cumplido de una manera veraz, de una manera
concreta, donde el niño pueda sentirse en un ambiente adecuado, donde el niño pueda sentir que crece a nivel educativo, pero también a nivel personal, independientemente de la discapacidad que tenga el individuo. Entonces, ahora que quiero le paso a mi compañera Adriana Muñoz, que abordará el tema de la familia, de los chicos que padecen este trastorno. Adelante, Adriana Muñoz. Como dijo Baña en el 2015, la familia es el primer grupo social que refugia a este individuo y con quienes se crean los primeros lazos afectivos. Emociones que se ponen en un juego que son normalmente intensas. Un hijo siempre es fuente de ilusiones y miedos. El hecho de ser padre sea algo habitual no significa que sea fácil. Y cuando el hijo tiene alguna dificultad grave, todo puede resultar especialmente difícil. La familia pasa a ser ese principal y el más permanente apoyo para este individuo. De su actuación va a depender muchas expectativas y posibilidades y el bienestar de la misma persona. Normalmente los padres de un niño o niña con trastorno de espectro autista disfrutan durante un tiempo la enorme felicidad que supone el tener un hijo, un niño que todo el mundo considera que desarrolla como cualquier otro. Sin embargo, en el momento el niño comienza a desarrollarse exactamente a partir del primer año empiezan a aparecer ciertas conductas que desconciertan a los padres, ya sea por conducta o síntomas, que generan una inquietud que incrementa con el paso del tiempo. También encontramos que en estos niños o niñas se da mucho el rechazo al contacto visual o afectivo. La falta de respuestas a las instrucciones verbales, el juego repetitivo e inclusivo en algunos casos de pronunciación, en ellos déficit en la comunicación verbal o no verbal. Algunos se comunican con sonidos y presentan otros tipos de conductas. Los padres buscan respuestas en profesionales, exactamente en los pediatras, respuestas que en algunas ocasiones no son precisas. El autismo y el ambiente escolar, el ambiente que se da entre la escuela y su familia. El trastorno de la vida de una persona con trastorno del espectro autista es muy difícil de sobrellevar, ya que muchas personas no entienden el trastorno de una manera inmediata. La vida de las personas con autismo es muy dura porque su discapacidad no se manifiesta a la primera vista y de alguna u otra forma es muy difícil de entender. Estas personas a lo largo de su vida sufren un sinfín de adversidades en todos los ámbitos, tanto educativos, sociales y oportunidades de la misma vida, como el empleo, educación, de pronto comunicación social. Una de las primeras dificultades de un niño que se sufre con TEA es un proceso de su formación académica. La escuela es un espacio vital de integración para los niños, ya que allí empieza a interactuar con sus pares y su ciclo de aprendizaje va avanzando. Por otro lado, los resultados académicos se utilizan como indicadores para medir el grado de integración y las posibilidades de movilidad social. Cuando un niño o niña ingresa a una institución, esta entidad hace que el joven ingrese en su mundo, se forma más difícil las actividades que se ha de realizar, puede que en ocasiones se vuelva una carga cuando estos niños no cumplen con lo establecido según lo predicho por los profesores.
Estos entran en ansiedad hasta el punto de que ellos mismos comienzan a tener un comportamiento autolesivo. Encontramos golpes destructivos, hablando de alguna otra forma culposa. Esto es una frase que me llegó mucho, que es: yo no puedo, yo soy un ser invisible. Eso es lo que muchos de los niños o niñas o jóvenes o personas adultas que son diagnosticadas con el espectro autista se repite una y otra vez en su vida. Y en estos actos no se pueden controlar este tipo de pensamientos. Se pueden llegar a cometer sí, como actos suicidas. Es por eso, por lo que para muchos es mucho más fácil de entender y entrar en un mundo autista practicando la empatía que se arriesgan en este mundo. Entonces, dejando claro la posición de las instituciones o el mundo académico y el trato de las familias o las condiciones de las familias con estas personas, encontramos una tabla representativa donde se evidencia el nivel de diagnóstico del trastorno del espectro autista, que nos va a hablar la compañera María José. Bueno, a continuación se encuentra una tabla representativa donde se evidencia el nivel de diagnóstico del trastorno del espectro autista, en la cual, según estudios, este espectro se ve más prevalente en los niños que en las niñas, es decir, se diagnostica hasta 3 veces más en el sexo masculino que en el sexo femenino. Por otra parte, cabe resaltar las características del trastorno del espectro autista, las cuales, para adentrarnos en las ideas claves de esta presentación, se hace necesario abarcar el concepto de trastorno, el cual es definido como la alteración del funcionamiento de los procesos mentales u organismos considerados anormales. Existen varios tipos de trastornos, los cuales se clasifican como problemas mentales, psicológicos, genéticos, biológicos o anomalías cerebrales. Por otra parte, la OMS reitera que un trastorno mental o del comportamiento se caracteriza por una perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo y en ocasiones el comportamiento que no se ajusta a los dogmas o creencias y las normas culturales. Cabe resaltar que gracias a exhaustivas investigaciones se ha podido comprobar la existencia de una variedad de trastornos, cada uno de ellos con manifestaciones diferentes, en los cuales se encuentra la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, entre otras psicosis, a su vez la demencia, las discapacidades cognitivas y, dicho mencionado trastorno, el autismo. En la mayoría de los casos, los síntomas van acompañados de angustia e interferencia con las funciones personales. Por su parte, según Fried y Hill, el autismo es un trastorno del desarrollo infantil, es decir, que se evidencia o prevalece más en la infancia, pero sí está presente en toda la vida del individuo. Este se caracteriza por tener una dificultad para interactuar de manera social y comunicarse con los demás. Al ser así, se evidencia la necesidad de solucionar o de brindar oportunidades en el caso de la inclusión de los niños y niñas que necesitan o deben incluirse en un ambiente educativo. Asimismo, presentan conductas o comportamientos repetitivos e intereses restringidos que duran toda la vida, los cuales también pueden ser víctimas en algunos casos de discriminación. Continuamos con la inclusión. Para entender el término de lo que realmente significa la palabra inclusión, se hace necesario el estudio de 4 conceptos propuestos por Ainscough y Meredith, de la siguiente forma: la inclusión como proceso, la inclusión que identifica y elimina las barreras, la inclusión que busca la presencia, la participación y el éxito de todos los alumnos, y el último concepto, la inclusión que vela por los grupos de riesgo, en este caso aquellos grupos que en su mayoría tienden a ser excluidos o no son incluidos de la manera adecuada, brindando la satisfacción de las necesidades que deberían brindar los centros educativos. No podemos negar que en Colombia hace falta un proceso de formación para aquellos que no practican la inclusión, y no solo aquellos que no la practican, sino que la desconocen. Se ha tildado a Colombia como un país incluyente, pero no es del todo un país incluyente. La sociedad colombiana
podrá ser incluyente por medio de incorporación de personas con autismo, con planes beneficiarios, entre otros planes. Pero hace falta un proceso de formación y concientización a la sociedad. Por otro lado, cabe resaltar un mensaje que nos deja una autora, Marisol Moreno, quien señala que para facilitar la inclusión, los entornos deben ser más sensibles y que no haya estigmatización, sino que haya un equilibrio entre los conocimientos y las metodologías para impartir dicho conocimiento a los jóvenes y niños que lo necesitan, más cuando son jóvenes y niños en riesgo. A continuación los dejo con mi compañera Carol, la cual va a terminar. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, continuaremos con los antecedentes. Bueno, comenzaremos diciendo que hablar de un trastorno como lo es el síndrome del espectro autista en Colombia es hablar a su vez de un sinfín de factores que afectan el desarrollo social o personal del ser humano. Estas afectaciones se ven reflejadas en diferentes ámbitos dentro de la estructura organizacional de un contexto. En este caso tendría que ser la escuela. Tenemos que aclarar que se hace necesario establecer antecedentes que permitan estudiar cómo se ha manejado la problemática en Colombia o en otros países, con la finalidad de conocer, establecer lineamientos que orienten nuestra postura frente a esta temática tan importante. Debemos decir que una investigación sobre la orientación pedagógica para inclusión de niños con autismo en el aula regular tenía como objetivo formular un conjunto de orientaciones educativas para los niños. Esto da la necesidad de proporcionarles atenciones para que tengan una experiencia enriquecedora de aprendizaje, en virtud de lo cual es esencial que los docentes se apoyen en programas de actualización que los sensibilicen y preparen para aplicar orientaciones educativas adecuadas. Esto lo puede ver como lo aclara muy bien Ranger, teniendo en cuenta que uno de los derechos fundamentales de los niños es la educación, y con conocimiento de las falencias en lo que pueden influir los docentes en el momento de dirigirse a un contexto educativo a estos niños, será de mucho aporte significativo. Como actúan los docentes en el método de enseñanza es muy necesario y será oportuno para los niños y niñas que tienen a cargo estas instituciones. Ahora continuaremos con lo que es los resultados de toda esta charla. Según los estudios previos de los artículos que se investigó anteriormente, se evidencian que las personas que padecen TEA, al ser una discapacidad, conlleva de cuidado o métodos de aprendizaje con unas características fundamentales e importantes de una manera muy significativa, porque de esta manera acceder a la inclusión, el ámbito escolar, social, laboral y teniendo el respaldo de la familia de los niños y niñas que actualmente padecen trastorno del espectro autista será muy beneficiario para todos. Discusión de resultados. En los resultados anteriores se puede corroborar cómo en lo investigado en la base de datos van en una misma dirección con el eje central este informe. El trastorno del espectro autista, ya que tiene en común características que los interconectan de tal forma que permiten la actividad, posturas basadas en la creación de espacios de participación a niños y a niñas que padecen el espectro autista, el TEA, y gracias a su vivencia en un estado social de derecho como es el colombiano, se le debe garantizar el cumplimiento de estos a partir de propuestas que abran paso a crear espacios idóneos
para su discapacidad, en particular a su desarrollo en el contexto social. De esta forma nos identificamos con un trabajo de Bereño, en el cual se basa en las leyes que protegen los derechos de los niños y niñas para que puedan acceder a una educación de calidad, donde pueden desenvolverse y explorar habilidades e ir superando aquellos restos, destrezas que pueden traer este aspecto. Por otro lado, se hace necesario aclarar que la escuela es un ente fundamental en pro del desarrollo del individuo y por ende debe ser recibidas con garantías, accesibles sin importar el espacio en el que se encuentra el individuo y con acompañamientos que establezcan seguridad para las familias que tienen este síndrome. En cuanto al aspecto social, esto contribuirá al desarrollo de cualquier comunidad. Para finalizar, las opiniones personales. Cabe mencionar que en la actualidad la inclusión en el sistema educativo en un país como Colombia es un derecho constitucional donde sin ninguna distinción se debe acceder. Gracias a la política pública de inclusión de la población con discapacidad, busca transformar la gestación escolar para garantizar educación pertinente a estudiantes que presentan discapacidad cognitiva congénita, autismo, sordera, limitación visual o por baja visión, discapacidad motora por parálisis cerebral u otra lesión neuromuscular y otras limitaciones múltiples como los sordociegos. Es aquí donde se refleja el proceso de inclusión, donde la población prioritaria como el caso de los niños y niñas que padecen una discapacidad, tienen derecho a la educación, deben contar con la accesibilidad de espacios óptimos y recintos educativos. Es en igualdad de condiciones que cualquier persona, como las guías necesarias y adecuadas para su adaptación al contexto, para de esta manera contribuir en el desarrollo social, educativo y cultural. Bueno, llegamos al final de esta charla. Le queremos agradecer a todos los presentes. Muchas gracias.